Más realidad virtual inclusiva, virtualidad real, es la continuación de una prueba concepto anterior donde rematamos mejorando la experiencia del usuario. Mi nombre es Pedro Luis Sánchez Ortega, soy profesor del área de Tecnología Electrónica en el Departamento de Ingeniería Electromecánica y pertenezco al grupo de investigación DIMPER, Diseño Inclusivo Personalizado, donde trabajamos habitualmente con herramientas de apoyo a la discapacidad e inclusión para capacidades diversas. El proyecto se denomina Más Realidad Virtual Inclusiva, Virtualidad Real, y pues ha sido desarrollado gracias a la participación de la Universidad de Burgos en las pruebas concepto, y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación nos animó a que presentásemos este tipo de proyectos, que son proyectos sociales y que permiten acercar la tecnología, sobre todo las últimas tecnologías como la realidad virtual, también a las personas con capacidades diversas. Y el objetivo del proyecto fundamentalmente ha sido demostrar que efectivamente las personas con algún tipo de discapacidad, las personas con capacidades diversas, también pueden aprovechar las posibilidades que ofrece la realidad virtual y las nuevas tecnologías. El desafío era interactuar con aplicaciones basadas en realidad virtual para cualquier tipo de visor y que no tuviesen que ser manejados con los mandos, o por lo menos donde el usuario elegía cómo tenía que realizar esa interacción. El desarrollo del proyecto en esta segunda fase se ha centrado sobre todo en incrementar la seguridad para el usuario, pues incorporando al plato, que es nuestro dispositivo base sobre el que la persona interactúa con la aplicación, pues le da y le transmite sobre todo una mayor sensación de seguridad. Esa tecnología pues demuestra que cualquier persona, incluso sin necesidad de utilizar las manos ni los mandos, puede obtener resultados satisfactorios dentro de una aplicación de realidad virtual, mejorando la experiencia de usuario para cualquier tipo de persona, independientemente de sus capacidades. Trabajamos con una especie de pies virtuales, ¿no?, que lo que hacen es desplazarse hacia donde nosotros estamos mirando. Una vez que hemos fijado ese punto, simplemente con un leve movimiento de la cabeza se confirma que queremos hacer ese desplazamiento. En el caso de que queramos coger objetos, se interactúa de la misma manera, solo que en vez de tener unos pies virtuales, lo que tenemos son unas manos virtuales que se acercan al objeto, digamos, al que miramos, una vez que confirmamos que queremos realizar esa operación. La traducción de los textos al inglés o a otros idiomas, pues en principio sería, digamos, la primera de las modificaciones. Hay otra serie de cuestiones interesantes que ya nos parecen, ¿no? Digamos, algunas pues también sería mejorar la experiencia de usuarios si, por ejemplo, la aplicación se convierte en cooperativa. De forma gratuita en estos momentos y en esta fase de prueba, el usuario se descarga la aplicación o bien en lo que se llama el lab de la tienda virtual del fabricante de Oculus para probar las gafas, y si no, también puede descargarlo de otra plataforma alternativa, que es la plataforma Quest, y a partir de esa interacción con los propios usuarios intentaremos ver cuáles son aquellas cuestiones que no hemos resuelto de forma totalmente satisfactoria para intentar seguir mejorándola, si conseguimos la financiación adecuada, en las siguientes fases del proyecto.